Vamos a resolver los problemas planteados para la semana 19 del área de matemática para el segundo grado de secundaria. Esta semana 19 es la continuación de la semana 18. La situación que se nos presenta es sobre la gastronomía peruana. En la semana 18 ya se ha hecho una encuesta con 3 preguntas. ¿Sí? Y en esta semana 19 debemos elaborar los gráficos, analizar e interpretar estos resultados. Entonces sugiero revisar el video de la semana 18. Bien, entonces las preguntas de comprensión van dirigidas, nos dice de qué trata la situación, de que el Perú es un país con exquisita y variada gastronomía. ¿Cuál es el reto? Es representar gráficos y analizarlos, a obtener conclusiones. ¿Qué información necesitas? La tabla de frecuencias, que ya lo tenemos de la sesión 18, y luego elaborar los gráficos. En la sesión anterior, ¿qué tipo de datos organizaste en las tablas de frecuencias? Se organizó datos cualitativos, eran palabras como nunca, a veces, siempre. Entonces los datos son cualitativos porque las respuestas serán palabras. ¿Ok? Vamos a diseñar una estrategia. ¿Cuáles serían los pasos? Entonces hay que revisar sobre gráficos estadísticos, hay que analizar la tabla de frecuencias, hacer las gráficas, los diagramas, ¿no? Y las partes que van en este diagrama, en estos gráficos, y hay que interpretar la información. Bien, entonces hay que revisar sobre las gráficas. Acá tenemos una gráfica, recuerda que es una representación visual y tiene sus partes, ¿sí? El código, el título, el cuerpo, el pie, ¿no? El código siempre, ¿no? Si es gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, el título, de qué trata, ¿no? Esta gráfica. El cuerpo puede ser una gráfica de barras, un gráfico circular, ¿sí? Un gráfico de líneas también, un histograma. Entonces hay que poner los colores, las leyendas, ¿sí? La horizontal, la línea horizontal, ¿qué significa? La línea vertical también. Y el pie de página, la fuente, ¿sí? la parte de abajo, ¿no? De repente lo has cogido de un diario, de un periódico, ¿no? De una revista, tú hiciste la encuesta, lo cogiste de alguna página de internet, entonces la fuente siempre hay que colocar. El código entonces, el título, el cuerpo y el pie, la fuente, no te olvides. Son las partes de una gráfica. Bien, hay varios tipos de gráfica estadística. Tenemos el diagrama de barras, que es bastante usado. Gráfico circular, también le llaman de torta, ¿sí? Recuerda que en el círculo todos estos sectores representan una parte, ¿no? Y tienen un ángulo. Recuerda que en el círculo el ángulo, digamos, central mide 360 y se va a repartir de acuerdo al dato que tengas, a las frecuencias que tengas o al porcentaje. Bien, entonces ya hay que resolver. Ya hemos comprendido de qué trata la situación, hemos trazado una estrategia, hemos hecho revisión de algunos datos básicos, conocimientos previos. Ahora sí hay que resolver. Nuestra tabla de frecuencia ya la tenemos preparada, ¿sí? Debemos analizar que son 3 respuestas, 3 alternativas. Acá está la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces vamos a elaborar una tabla, un gráfico de barras. Acá abajo en la horizontal tenemos las 3 alternativas, hacia arriba tenemos la cantidad de personas que han dado respuesta. Entonces el gráfico será gráfico número 1, hay que numerar. Tenemos el título, de qué trata, de la variedad de la gastronomía peruana, ¿sí? Tenemos el cuerpo, que en este caso son las barras, el eje vertical, que vienen a ser las personas, ¿sí? El eje horizontal, que vienen a ser las 3 alternativas, y la fuente es la encuesta que se ha tomado. ¿Ok? Este es el gráfico de barras. Entonces siempre cuando elabores un gráfico estadístico debe tener estas partes. ¿Ok? Entonces las barras se elevan de acuerdo a la frecuencia, tienen igual distancia entre ellas. ¿Ok? Este es la pregunta 2, también igual. Tengo la tabla de frecuencias, ¿sí? Acá se preguntó sobre la expresión cultural, ¿no? Dice, ¿considera usted que la gastronomía peruana es una expresión cultural de los pueblos? Nunca, 2 personas, a veces 8, siempre 10, dice, respondieron. Acá también igual observo 3 alternativas. Aquí hago un gráfico de barras, pero ya horizontal, mira, observa.
fácilmente me doy cuenta que 10 personas contestaron acá siempre. Entonces puedo obtener 2 o 3 conclusiones, depende de la información que proporcione la gráfica. También puedo decir que 2 personas contestaron nunca, ¿no? Entonces lo interpreto, le doy significado a esta gráfica. Para la pregunta 3 igual, ¿ok? Para la pregunta 3 nos dicen qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía. Hay personas que han contestado que hay poco accesible, solo 2. Muy accesible, o sea que es cómodo, digamos, es barato la comida, ¿no? Es accesible, dice 12 personas. ¿Sí? Entonces analizas, hay 3 alternativas, acá están las frecuencias, haces tu gráfica de barras, ¿sí? Las barras de acuerdo a la frecuencia, y puedes interpretar, por ejemplo, 12 personas encuestadas opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy accesibles, o sea, son cómodas, son baratas. Solo 2 personas opinan que es poco accesible, 2 personas consideran que es muy caro la comida. 6 personas opinan que los precios de la gastronomía son accesibles. ¿Okay? Entonces hay una riqueza y bastante información en las gráficas y también en las tablas. Adicionalmente hay más preguntas, se ha adicionado 3 preguntas más. La pregunta 4, eso no estaba en tu encuesta. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Acá está rocoto, ceviche, juane. Entonces tenemos nuestra tabla. ¿Sí? Elaboramos una gráfica, mira, una gráfica de barras horizontal, y me doy cuenta claramente que el ceviche es considerado como el plato típico más conocido en el mundo. Puedo elaborar varias interpretaciones acá a la derecha. Sobre otra pregunta, la pregunta 5, el ingrediente más utilizado, la papa, el limón, el ají, la cebolla, el maíz. ¿Sí? Acá está mi tabla, elaboro mi gráfica de barras horizontal. Y me doy cuenta que la cebolla se considera como el ingrediente más usado según los resultados de la encuesta. Y así puedes obtener, mira, 4 interpretaciones de esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, el maíz lo consideran que poco se utiliza en los platos típicos peruanos. Ok, en una pregunta 6 piden qué factores cree que impulsaron, ¿no? Que a nivel mundial la gastronomía peruana crezca, ¿no? Tenga bastante demanda. Acá está mi tabla y vamos a hacer una gráfica circular, una torta. Entonces recuerda que 360 grados era el total, pero tengo 20 datos, entonces 360 lo voy a dividir entre 20. Pero para el primer dato, para la primera alternativa tengo 2, entonces multiplico por 2, siguiente por 3, por 4, por 5, por 6. Aquí está. Al multiplicar y dividir tendría esto, que el primer dato sería su grado 36, el siguiente 54 grados, 72 grados, etc. Con el transportador entonces divido el círculo y obtengo acá, miren, con colores también se utiliza bastante los colores para representar. Acá me dice que variedad de ingredientes en la preparación, dice, es el 30%. Entonces, por la variedad de ingredientes es un factor, dice, que ha ayudado a que nuestra comida peruana sea bastante reconocida y tenga bastante demanda. ¿Ok? Entonces utilizo el transportador para hacer un diagrama circular o de torta. Y recuerda las partes de la gráfica. ¿Ok? Vamos a interpretar un poco esta gráfica. Dice el 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en la preparación. O sea, por la variedad hay esa combinación de ingredientes, lo que hace que la comida sea rica, digamos, y que tenga gran demanda. Ok, entonces acá está el gráfico circular. Hay varias interpretaciones que se puede hacer, ¿no?, de esta gráfica. Y a la parte final nos pide las preguntas de reflexión. Dice qué tipo de gráfico existen, entonces hay que revisar. Hay histogramas, diagramas de polígonos, ¿sí? Entonces revisa y cuáles serían los mejores para las variables cualitativas. Recuerda, las variables cualitativas nos entregan nombres. ¿Okay? Explica entonces tu respuesta. Y en la parte final nos pide la medida de tendencia central. Esto lo hemos hecho en la clase 13, en la semana 13. Revisa el video de la semana 13. Por ejemplo, acá nos piden que en la pregunta de la encuesta, la primera pregunta, hallemos la media, moda y mediana. ¿Ok? Pero sabemos que la media no se puede sacar
no se puede calcular porque tenemos palabras. Las palabras no se van a sumar y dividir, entonces no hay media, no hay mediana. Pero la moda, ¿qué cosa era la moda? El dato que tiene más frecuencia. Entonces acá tengo la mayor frecuencia es 13, la moda sería muy variada. Repito, como acá tenemos la respuesta son palabras, no podemos hallar media, ¿no? Que es el promedio, digamos, y la mediana tenemos que ordenar los datos. Numéricamente se ordenan y el valor central es la mediana. Pero acá, como tenemos palabras, no se puede hallar media aritmética ni tampoco mediana. En la pregunta 2 de nuestra encuesta también tenemos que las alternativas son palabras. Entonces tampoco podemos hallar media, mediana. La moda sí, la mayor frecuencia es 10, la moda sería la palabra siempre. ¿Ok? En la pregunta 3 también, el acceso, ¿no? El precio, dice. Tenemos que también las alternativas son palabras, no se puede hallar entonces media ni mediana, pero la moda sería, acá la mayor frecuencia es 12, pero no es la moda. La moda es muy accesible. ¿Ok? Y nos presentan otra situación diferente. Dice que para acceder a un programa de becas de una universidad se solicita un puntaje superior a 15, o sea, más de 15, no puede ser 15, más de 15. El gráfico representa los resultados de los postulantes aceptados, calcula la medida de tendencia central, media, moda, mediana. Acá está mi gráfica, observa, nota 16, hay 5 personas, nota 17, 20, etc. Son 75 estudiantes. Entonces acá sí puedo calcular la media, porque se puede multiplicar 16 por 5, más 17 por 20, más 18 por 15. También se pueden ordenar, se apoya la mediana. Y la moda es visible, ¿no? La mayor frecuencia es 25, significa que la moda será 19. Bien, entonces acá están las operaciones. Decía que hay que multiplicar para la media 16 por 5, nota 16 son 5 personas, 17 por 20, etc. Al multiplicar, sumar y dividir, tendría como media aritmética o promedio 18. Para la media, bueno, tengo acá un primer grupo de 5 personas, otro grupo de 20, está ordenadito, de 16 va a 17, y tendría un grupo de 25. Acá el siguiente grupo de 15 ya tendría 40 datos. La mediana es el dato central. Si son 75 datos, la ubicación central sería el puesto 38, ¿sí? El lugar 38. Pero acá ya tenemos 40 datos, como les decía, entonces ¿a qué nota corresponde? Va a ser al 18, porque si están ordenados 16, 16, 16, 5 veces, 17, 17, 20 veces, 18, 18, 15 veces, acá ya tendría 40. Pero necesito la posición 38. La posición 38 sería el número 18, la nota 18. Y la moda sería la mayor frecuencia, ¿no? El dato que tiene mayor frecuencia, la mayor frecuencia es 25, la nota sería 19. ¿Coinciden? Mira, no coinciden. Acá tenemos la media 18, la mediana 18 y la moda 19. Hay problemas donde sí coincide media, moda, mediana. Entonces esta sesión 19 tiene el propósito de que tú representes los datos mediante gráficos estadísticos y también interpretes, analices estos gráficos y calcules también las medidas de tendencia central. ¿Ok? Hay que revisar entonces la sesión 18, ¿sí? Ahí están los datos de la encuesta, cómo hacer la encuesta, y también te sugiero lo que es la sesión 13, donde habla de media, moda, mediana, y si quieres revisar sobre cómo trabajar con porcentajes, la regla de 3, digamos, ¿sí? Aquí hay videos de clases anteriores, son cortitos de 1 minuto nada más.